De verdad que me ha impresionado, me ha encantado, me ha fascinado la serie Adolescencia y bueno, quiero comentar, ¿no?, lo que podemos traer de ella con mi amigo Enrique Guillén. Vamos a ello. Bueno, perdonadme por haber estado tanto tiempo sin publicar un vídeo en este canal. Bueno, la verdad es que bueno, que han sido semanas donde he estado con mucho lío, ¿no?, en otros aspectos, donde, bueno, ya sabéis que también tengo que cuidar ciertas cosas, ¿no?, desde el susto que tuve. Y la verdad es que Enrique, mi amigo Enrique, me ha dado una oportunidad perfecta para hablar de un tema que me apetece, ¿no? Y esa serie Adolescencia, donde vamos a intentar no dar demasiado spoiler, aunque evidentemente, bueno, pues algo habrá que hablar de la serie, ¿no? Porque, bueno, pues una serie que os recomiendo desde ya y que, bueno, yo creo que impacta en muchos sentidos. Voy a saludar ya mismo a Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Ramón, ¿qué tal? Un gusto estar contigo aquí. Nada, el placer es mío. Te agradezco muchísimo bueno, pues que se te ocurriese esa idea. Dio la casualidad de que ambos habíamos visto la serie, además, o sea que es algo que nos ha pillado ya con la serie recién vista. Y vamos a intentar no contar mucho, ¿no? Pues cosas del final y tal, pero evidentemente sí que hay que abordar la temática de la serie, más allá, ¿no?, de que sea una serie que me imagino que igual que yo recomiendas por las actuaciones de los actores, que son increíbles, por el tipo de rodaje, ¿no?, en plano secuencia, que también a mí me ha encantado. Más allá de eso, lo que nos interesa también es la temática, ¿no? ¿Y qué podemos extraer de esta temática, Enrique? Sí, Ramón, efectivamente, vamos a tratar de no hacer spoiler para que la gente pueda disfrutar de lo que es la sensación de la serie y ver esto, ¿no? Eh, bueno, la temática es la violencia en los adolescentes y en los jóvenes, ¿no? Eh, Ha venido dándose una evolución sociológica y cultural en los últimos años, ¿no? En una entrevista al actor principal, Graham, que hace del padre, él quedó impactado por un par de sucesos que se dan, que él se entera por las noticias, donde un joven de esta edad, de 13 años, comete un delito. Y él trata de transmitir lo que él sintió por este suceso y qué es la percepción que él tiene. Y que te digo que en esto viene una evolución. Hace 20 años se pensaba que este joven que se lanza a la violencia era una suerte de demente, de loco, de un tipo psicótico, esquizofrénico, una especie de, bueno, de un ave rara que en la sociedad explota y dispara en un salón de clases o asesina a otro joven, pero en la revisión de los casos se empieza, y esto los productores de la serie lo detectaron, que en muchos de los casos venían de hogares funcionales, de hogares normales, donde el padre no le pega al hijo, donde la madre lo espera con una torta y es cariñosa y es atenta, donde tienen varios hermanos y el resto de los hermanos son personas totalmente adaptadas y normales. Entonces, ese cuestionamiento surge, que es una gran reflexión de la serie, cómo en un hogar que parece muy normal, se suceden este tipo de cosas, Claro. cómo se da este tipo de cosas, ¿no? Y es la denuncia que hace el productor. Yo recuerdo, por ejemplo, en la masacre de Columbine, que fue en el año 99, los jóvenes tenían canchas de tenis detrás de su casa, los padres económicamente muy bien, gente exitosa, profesional. Entonces, esa es una primera denuncia de la serie, ¿no? De que hay que prestar atención porque las causas sociológicas de esta violencia no tenemos que verlas como algo ajeno a nosotros. Es algo que Claro. nos puede llegar a todos. Y esa es una de las primeras denuncias que en televisión se hace con esta serie. Después hay otro elemento muy importante, que hay una separación en las generaciones. Antes esa separación era más tenue entre padres e hijos. Eh, Algo que no es un spoiler en sí, sino que es un evento que podemos Sí, conversar, ¿no? En algún momento los investigadores están tratando de descifrar ese lenguaje por sí, sí, sí. emojis en redes sociales.
¿Y qué hace el investigador? El investigador recurre a sus parámetros y a sus antecedentes e invoca, mira, la pastilla azul o la roja como Matrix. Sí, Y, sí, 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 sí. y el hijo le dice, ¿qué me estás hablando? Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí, estás perdidísimo. Y es lo Sí, sí, sí. normal. ¿Qué Claro. sucede? Que en el joven actual, producto de las redes sociales y producto de este mundo de WhatsApp, TikTok, Instagram, toda esta situación digital, se va dando una personalidad en redes distinta a la personalidad física, analógica en el Sí, entorno. sí, Llega a la sí, sí. casa, ni saluda, se encierra en su cuarto y empieza un mundo distinto a todo lo que conocemos por estos emojis, por estos, ven un video de Corea, de K-pop y se manda una cuestión tal y se desarrolla esa personalidad inclusive antes que la física real. Sí, ¿Por qué? sí, 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 Porque a sí, sí, sí. veces ves jóvenes que son incapaces de expresarse, que no hablan mirando a los ojos, que no son capaces de expresar sus ideas y sus emociones, pero cuando llegan a la red social, al Instagram o al TikTok, bueno, mira, destruyen a la persona que está bailando y le mandan y le dicen, y es un odio o es una situación, Sí, y generan una personalidad distinta. Ahora, ¿qué es sí, lo que sucede en todo esto, no? Que es que yo creo que es la gran denuncia y el gran alerta a la sociedad como tal, ¿no? Que lamentablemente a todo nivel, adultos, niños, etcétera, se viene produciendo una situación donde se está perdiendo la autoestima. ¿Y sí, por qué se pierde la autoestima, Ramón? Se pierde porque el aspecto espiritual del ser humano no tiene una valoración en la sociedad. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hijo denota un rasgo creativo y el hijo le dice al padre, padre, papá, yo quiero ser baterista. Ay, Dios mío, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? Los músicos no tienen cómo comer. Estudia una carrera, estudia algo que te pueda generar un modo de vida. Entonces, sin darnos cuenta, nuestra sociedad de la utilidad, de la producción, del beneficio, de la rentabilidad, está ocasionando que lo que tenga valor y validez son los aspectos materiales de la existencia. Los aspectos inmateriales, los aspectos que es lo que no se toca, son descartados. De una manera tácita, hacia allá camina la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese agente, ese niño, ese adolescente, que ya no se apoya su autoestima, su personalidad en ningún elemento de ensoñación, en ninguna capacidad de sueño, de ilusión, de transformar esa realidad que le circunda, se convierte en un agente violento y un agente muy peligroso para la sociedad. ¿Entiendes? es, es que, claro, es como una especie de desnaturalización, desespiritualización, ¿no? Sí, Y, y fíjate, Enrique, yo he hablado varias veces en este canal ya y bueno, y también en otras reflexiones de, bueno, de cómo las redes sociales generan individuos que no tienen nada que ver después con los que te encontrarías, ¿no? De carne y hueso en la calle y cómo se va creando una personalidad paralela que, claro, bueno, pues en gente adulta, en gente pues más o menos equilibrada, a lo mejor es algo controlado, ¿no? Dicen, oye, pues yo aquí, yo que sé, me desahogo, yo aquí desbarro un poco, pero bueno, sé que esto no es lo real o sé que esto forma parte simplemente de una parte ínfima, ¿no? De mi realidad, pero sé comportarme después fuera. Pero claro, en un niño, en unos jóvenes, ¿no? Que es lo que analiza la serie, porque no solo es el protagonista, ¿no? Hay evidentemente otros personajes también, ¿no? Implicados en lo que ocurre. Eso puede confundir completamente hasta el punto de creerte que esa es la única realidad, ¿no? Ese personaje virtual que tú creas, ese personaje que está además sometido al juicio de otros también, ¿no? Que está sometido a los likes o dislikes de los otros, ese todavía no está formado cuando es un niño el que está ahí, ¿no? O sea, es una serie que muestra una realidad que debería aterrar a cualquier padre, ¿no? Que tiene hijos
y que están en esa edad, ¿no? Donde se está formando su personalidad y donde están sometidos a una serie de cosas que tú y yo, cuando éramos niños, no estuvimos sometidos. No Así. teníamos teníamos una única realidad, ¿no? Y era la que percibíamos, la que vivíamos y no teníamos esa realidad paralela. Es así, Ramón. Y fíjate tú que yo no quiero caer en muchas, porque esto es para todo público, para padres, gente con familia que quiera reflexionar sobre esto, ¿no? Pero a veces hay que hacer algunos toques para situar esas categorías que tú estás expresando cuando vas a esa ternura o a ese niño tan joven. Y ahorita lo conecto con una escena de la serie que tampoco es mucho spoiler, ¿no? Pero ¿qué sucede? Desde el punto de vista filosófico, la pérdida de sentido de la existencia se conoce como nihilismo. Tú Mm, tienes un video que va mucho con eso, donde dijiste, prefiero ser feliz que tener la razón. sí. Y va un poco por allá, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Que el hombre adulto decepcionado, desilusionado, agotado, cansado de sostener valores y requerimientos externos y ajenos, en algún caso cae en lo que se llama el nihilismo de la desesperación. Hay un caso muy notado en el año 2018. Un profesor de contabilidad de la Universidad de Cardiff se levantó a las 4:30 de la mañana, subió las escaleras hasta la biblioteca, quintó un ventanal y se lanzó. Profesor de contabilidad. Malcolm Anderson se llamaba él. Después, a los días, descubrieron la nota en un cajón bajo llave de su despacho, sencillamente abrumado del exceso de trabajo. Había pedido que en algún momento fuera revelada, pues pudiese ser revelada su situación y que reconocieran que era demasiado y que no podía con tanto. La universidad hizo caso omiso a eso y él se suicidó. Generalmente, esa pérdida de sentido en la existencia en un hombre mayor, en un hombre adulto, termina bajo esa decepción, bajo esa tristeza, bajo esa desesperación. Pero al contrario del joven, cuando el joven cae en lo que se llama ese nihilismo, incurre en la destrucción. ¿Qué significa esto? Ya mi existencia no vale, a mí no me importa que me mate. Yo puedo ir a disparar en un salón de clase hasta que acaben con mi vida. Esa es la diferencia entre uno y otro escenario. Sí. Porque cuando tú le suprimes al joven la capacidad creativa, la capacidad de ilusión y la capacidad de transformación de la realidad que es inherente al ser humano, la decepción es tan grande que a mí no me importa pasar el resto de la vida en la cárcel, ni que venga un agente de policía y me dispare en medio de la situación en la que estoy incurriendo. Entonces ahí eso es algo que es muy característico de esa diferencia entre una zona y la otra. Conectando esto con la serie, que no es un gran spoiler, hay una escena donde el padre, ellos retratan la habitación del joven con sábanas espaciales y dejan un elemento que es algo fulminante, ¿no? Que dejan el oso de peluche del niño, porque Sí. en toda habitación de un adolescente hay un rasgo de ese niño que se está despidiendo y del hombre que llega a ese cuerpo. Y en este caso, uno de esos rasgos que quedan como una reminiscencia del niño era el oso de peluche. Y el papá llora abrazando el oso de peluche del niño, diciendo cómo pudo pasar esto a este niño. Entonces ahí está la alerta a la sociedad. La alerta la tenemos todos en poder de alguna manera patrocinar, de alguna manera auspiciar los elementos creativos en los jóvenes. Eso es la gran falla que tenemos como sociedad, porque la necesidad de producción, la necesidad de funcionabilidad, de utilidad, de rendimiento, hace que todas estas situaciones de creación a partir de la nada, porque una nota musical, un poema, una rima, es crear a partir de cero, de nada, carezcan de valor en nuestra sociedad actual, sin saber que estamos extirpando el espíritu del joven, el espíritu del niño, y lo estamos hundiendo antes de tiempo en el régimen de la competencia
postindustrial, es decir, sé eficiente, rinde, estudia inglés, estudia francés, vea esto, haz tres deportes, va el francés, vamos a ver cómo vas a gerenciar, tienes que aprender a administrar un flujo de caja y el niño tiene 12 años. Entonces, eso es lo que invoca nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces, eso es una locura. ¿Por qué? Porque de una manera tácita estamos desplazando algo que es inherente al ser humano, como lo es estas aptitudes. Es que, es que es así, ¿no? Es esa desnaturalización del ser humano en unos seres humanos que aún encima no han tenido esa formación, que no han tenido esa maduración y que por lo tanto están en ese sentido vírgenes, ¿no? Vírgenes para que entre cualquier cosa, ¿no? Que les pueda distorsionar. Mm, por terminar, la serie se centra mucho en los padres, ¿no? En el sentir de los padres, en cómo afecta la vida de los padres, ¿no? En un día cotidiano, pues todo lo que está ocurriendo, en la incomprensión de los padres de que su hija es una persona normal, ¿no? Es una persona que, pues, atenta, empática, inteligente. Y en el fondo se hacen la pregunta, ¿no? De si hemos hecho lo mismo, ¿por qué ha pasado esto? ¿No? Teníamos que haber estado más atentos, ¿no? Esa autocrítica que se hace en ese castigo, ¿no? Esa tensión que hay, ¿no? Con el castigo que se infringen a ellos mismos. ¿Cómo ves esto? Claro, porque es una serie de niños que va dirigida a padres, en realidad. O sea, Sí, que va sí. dirigida a adultos. O sea, es una serie que creo que es para adultos, básicamente. Entonces, ¿cómo ves esto por terminar el vídeo? Yo creo que ese es el gran llamado de atención. Yo creo que el gran llamado de atención de la serie, que como dices, tiene todos estos elementos técnicos en cuanto a la actuación, la actuación del niño es magistral, Buah, ese careo con la psicóloga donde te empieza a denotar ese rasgo violento, incontrolable que tiene y que lo quema por dentro. Esa situación familiar tan normal, un señor que ejerce la plomería, que cuida de su familia, esa hermana tan empática y tan natural. Yo creo que ese es el mayor atributo de la serie, es haber normalizado que nadie puede escapar de esta tragedia. eso Ahora, es. yo no sé si convertirnos en superpolicías, que es un poco el primer instinto de la sociedad, ha sido poner detectores de metales en la escuela, hacer un cacheo de jóvenes, tener un equipo SWAT al lado de un colegio, si surge algo, llegan gente. No sé si esta sea realmente la fórmula, ¿no? Yo creo que la atención es lo que estamos hablando. Estamos confundiendo el efecto con la causa. Entonces, ¿cuál es la situación de la familia? Estar muy atenta a que esa autoestima del joven tenga aspectos sublimes. Como tú decías ahora, Ramón, nosotros crecimos con una comparación muy noble, porque tú salías a jugar cerca de tu vecindario, de tu cuadra, y tenías, vamos a decir, una valoración entre 40, 50 jóvenes que estaban ahí. Unos jugaban mejor al fútbol que tú, Sí, pero 20 jugaban peor, uno eran un poco más alto, pero 30 eran más bajos que tú, o 3 eran más huemosos, pero 10 eran menos huemosos. Entonces tu valoración estaba dada para el crecimiento de esa autoestima en un círculo relativamente pequeño. Estos jóvenes están sometidos a unos estereotipos de cientos de millones de personas en redes sociales en todo el mundo, con chicas que son supremamente hermosas, con jóvenes atléticos de primera, porque es una comparación entre 400 millones de personas. Es claro. algo que es prácticamente despiadado para ese niño a establecer esa comparación entre esa base tan grande de personas. Nosotros jugábamos en una, dos cuadras, en un edificio, en unas casas, eso era lo que nosotros vivíamos. Y ahí había una cierta valoración y una cierta cómo juegas tú al fútbol. Bueno, yo no juego al fútbol, pero yo sé nadar o yo sé otras cosas y el otro, cada quien con una aptitud, con una situación, y más o menos se construía una autoestima
bien cimentada donde podías desarrollarla. Ahora estás viendo el fisicoculturista de Australia con el bailarín de Nueva Zelanda es algo que es prácticamente despiadado. Si ese niño y si ese joven no tiene unas bases en las cuales su personalidad entienda que que él es una causa de espíritu. O sea, el ser humano es el único ser que crea a partir de la nada. Tú puedes crear a partir de cero con tu imaginación, con tus recursos de sentarte a pensar una rima, a hacer una canción, a esculpir una escultura. O sea, tú puedes tomar un trozo de madera y transformarlo en algo. Si el ser humano no se da cuenta que transita por esta vida para elevar sus potencias creativas, está liquidado. Y eso es lo que afecta a estos jóvenes. Esa es la conclusión. Eso es una de las cosas que afecta a estos jóvenes. ¿Cuál es lo más importante de la serie? Que da ese alerta, que es un progreso de hace 20 años, donde nos dice, en cualquier hogar puede pasar esto. Claro. Están dadas las condiciones del efecto de redes sociales. Yo tampoco quiero hacer una condena. La gente aprende muchísimas cosas a través del Internet. Está el conocimiento, está la comunicación. Mira esta maravilla que estamos haciendo desde dos ciudades que están en dos sitios del mundo. O sea, hay muchas bondades en las redes sociales, pero si se atenta contra algo que constituye al ser humano, como es el espíritu, entonces ahí hay problema. Y el problema es un problema de valoración. Es preferible una persona, un joven, con un exceso de autoestima a que carezca de autoestima. Porque el soberbio, bueno, algunos no lo tratarán, otros dirán, Sí. mira, vale, este señor me tiene cansado, cada vez que llega aquí él cree que es el mejor y que es la última Coca-Cola del desierto. No, sobre todo Eh, la realidad ya le pondrá en su lugar también, ¿no? Pues sí, exacto. a base de no ser el mejor, Sí, pues veremos. acabará. Pero ese defecto, esa persona que no se quiere, que no se estima, que es un joven, entonces viene el problema que se transforma muy rápido en un agente de la destrucción. Te digo una estadística, los tiroteos escolares de que se dan como fenómeno han ido como una sierra, pero siempre en ascenso. Siempre hay Sí, más sí, sí. tiroteos escolares. El último en el high school de Appalachian, Georgia, entrevistaron al muchacho previo al tiroteo, porque ya en Discord él había amenazado que él podía disparar contra compañeros. Y llegaron una gente del FE, mira, ¿qué fue esto? No, yo nunca dije eso. Hablaron con el papá expresa que sí, que lo enseñó a disparar por un tema cultural de la cacería, que en el oeste de los Estados Unidos está muy arraigado, llevar al hijo a que mate la primera presa y dispare. Entonces él le dijo a los policías, mira, vale, yo tengo todas las armas bajo llave, yo lo enseñé a disparar, porque mi padre me enseña a mí disparar, yo enseño a mi hijo, y todo ese tema cultural está ahí del acceso a las armas, que es un problema ya en la cultura norteamericana. Pero ¿qué pasó? Que nada de eso pudo prevenir porque esa carencia de autoestima hizo que se presentara el muchacho y mató dos profesoras, mató a otro compañero y se presentó la situación. Entonces, ese es el gran llamado de atención para los hogares. Pues nos vamos a quedar con eso. Creo que tiene mucho mérito que Enrique nos la haya destripado, que hayamos, ¿no?, utilizado la serie para hablar de este tipo de cosas Sí, y nada, te agradezco muchísimo, ¿no? Como siempre, tu colaboración y nada, ya hablaremos de otro tema pronto. Te mando un abrazo muy fuerte. un abrazo, Hasta Ramón, luego. gracias, gracias por el tiempo.